Santo Católico Romano. El objetivo de este video es dar información y no de defender al sacerdote o a la arquidiócesis de Morelia. Suspenden al padre Pistolas de su cargo pastoral en Michoacán. Lo suspenden porque da sacramentos en parroquias que no le pertenecen a él. Lo suspenden por no obedecer las órdenes del obispo. Lo suspenden por cismático o negar la fe cristiana. Eso es lo que se refiere a los códigos de derecho canónico en los cuales está la carta. Estas son uno de los motivos de su suspensión. Me contacté con la arquidiócesis de Morelia, Michoacán, y esto me dijeron. Hasta ahora, la arquidiócesis de Morelia, en respecto de la persona, quiso manejar la situación del presbítero Alfredo Gallegos Lara, el padre Pistolas, de manera interna. Sin embargo, interna quiere decir en privado, o sea, que nadie más lo supiera. Sin embargo, es evidente que él mismo ha hecho de interés general algo que de hecho le expone públicamente. La información de la circular que ha hecho parecido en los medios está confirmada por la Cancillería de este arzobispado. Y esta es la carta que me envió la arquidiócesis de Morelia, Michoacán. A todos los saludo con cariño y esperanza, deseando que al enfrentar los retos pastorales propios de nuestro tiempo, cuenten con el don de la fortaleza del Espíritu Santo. Por medio de la presente comunico a ustedes que, después de haber sido amonestado en repetidas ocasiones, el día 4 de septiembre del presente año, he suspendido al presbítero Jesús Alfredo Gallegos Lara por medio del decreto D1522. Por tal motivo, no tiene expedito el uso de licencias ministeriales. Les informo lo anterior, pues he tenido conocimiento de que sigue desempeñando el ministerio sacerdotal, en el entendido de que si lo continúa ejerciendo se hará acreedor a las penas establecidas del derecho canónico C1371. Vamos a leer qué es lo que dice ese numeral del derecho canónico. El numeral 1371 me trae de un código para el otro y para el otro, para el otro. Los invito mejor a ustedes que hagan su propia investigación. Pero yo les voy a traer un poquito de lo que dice el numeral 1371. Debe ser castigado con una pena justa. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión latea sentae. Enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico, o rechaza personalmente la doctrina. El numeral que ponen aquí, ponen como que el padre está apostatando de la fe o es un cismático. La carta no especifica claramente por qué lo están amonestando, pues. Y también en el párrafo 2, eso es lo que también me llama la atención: quien de otro modo desobedece a la sede apostólica, ya que es más claro que el padre no está obedeciendo a los obispos. El párrafo 2 le da más claridad de por qué están castigando al padre Pistolas. Quien de otro modo desobedece a la sede apostólica, al ordinario o al superior cuando mandan o prohíben algo legítimamente, o persiste en su desobediencia después de haber sido amonestado. Ya es mucho más claro de por qué están suspendiendo al padre Pistolas. Con los numerales están dando a entender por qué están suspendiendo al padre Pistolas. Si es necesario, han de comunicarlo a la comunidad parroquial para que eviten hacerle invitaciones y al celebrar misa o algún otro sacramento en Cristo Paz. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Canciller presbítero Leopoldo Díaz Díaz. Bueno, miren, lo que les quiero decir es lo siguiente. Ya subieron algunos padres a la internet una hoja donde supuestamente me suspendieron hace unos 15 días. ¿Por qué digo supuestamente? Porque para que me entiendan, excomulgar o es suspender a un sacerdote, se necesita hacer un juicio. Si yo violara monjas o matara sacerdotes o fuera hereje, pero un padre que se llama igual que el burro de, ¿cómo se llama?, de la India María, cometió muchos errores, me levantó falsos, falsificó firmas del arzobispo, engañó a los obispos auxiliares y
y por ahí circularon cartas hacia todos los padres de la diócesis, pero ya cuando vieron la verdad, que son puras mentiras, que son falsos, que no ameritan, como decían que yo era un delito bautizar a gentes de otra parroquia, resultó que a los padres vecinos se encelan porque va mucha gente a buscarme. Y sí me estaban sacando ese papel, pero repito, las firmas son falsas del arzobispo, él no ha hecho nada, y este padre fue el que hizo todo ese tipo de movimiento. Ahora ya no se para en Chucándiro porque lo van a, ¿cómo se dice eso? A pedrear, no sé, a linchar. Y se dieron cuenta de tanta mentira, de tanta falsedad y falsificar firmas, pues incluso es un delito federal. El padre Pistolas es famoso por traer su pistola. Dije pistola en su cintura, su lenguaje subido de tono y por hacer obras de caridad buenísimas. Le guste a quien no le guste, el padre es buen padre, pero hay algunas cosas que debe reflexionar el padre Pistolas. Trabaja para el pueblo y bastante. A comparación de otros sacerdotes, se quedan chiquitos al lado de él. Sus obras de caridad van de hacerle casas a los pobres y de hacer carreteras en sus municipios. No es un sacerdote que se queda callado ante la injusticia del gobierno ni de los narcos de Michoacán. El padre es uno de los mejores sacerdotes que ha trabajado para la Iglesia Católica. No es un sacerdote que se queda callado ante las injusticias, pero trabaja por el pueblo. Hay otros que denuncian, pero no hacen nada por el pobre. No es un sacerdote calientabancas, es un sacerdote que quiere lo mejor para sus ovejas. El problema del padre es su lenguaje. Pero aún así, no entiendo, aún así la gente lo escucha. Su lenguaje vulgar le ha traído muchos problemas con varios obispos. Pero su mejor carta es que hace mucho por el pobre y por eso los obispos no podían suspenderlo. Es un sacerdote que trabaja para el pueblo. ¿Cómo vamos a suspender a un sacerdote que es querido por el pueblo? Decían los obispos. Hace mucho por la iglesia, hace muchas obras de caridad. Su lenguaje bastante subido de tono que no gusta a los fieles. Y sí hay que aceptarlo. Habla muy mal. Quiere hablar como el pueblo para que el pueblo lo entienda, pero eso no es la forma. El padre Pistola sí está equivocado en ese lado. Lo comparo con el padre Cotas que se cambió de la iglesia. Esperemos que el padre reflexione y cambie esa forma de hablar. Y que no sea un padre Cotas que abandone a la iglesia católica. Sería una lástima. Ojalá. Vamos a orar por el padre para que reflexione sobre obedecer a los obispos y cambiar un poquito su tono de lenguaje. Está bien que el padre tenga ese celo apostólico, pero sí se pasa un poquito de la raya con su lenguaje. Y Dios lo bendiga y vamos a orar por todos los obispos católicos y sacerdotes. Santo Católico Romano.